sea, ahora vamos a hablar de los tres componentes más importantes que tiene un circuito eléctrico. La resistencia es uno de esos cuales, y es básicamente se define como aquel elemento o material que ofrece cierta oposición al pasaje de corriente. O sea, nosotros todos somos técnicos con diferentes grados. El técnico, yo digo, siempre que se tiene que expresar con pocas palabras, no es el caso mío hoy, que estoy hablando como un monólogo, pero nosotros, y yo he aprendido a manifestarme o definir los conceptos en pocas palabras o en pocos renglones, pero además en gráfico. Los técnicos nos definimos expresando con gráfico. Es lo más claro para estudiar y analizar el comportamiento de un componente. Acá hablo de la resistencia y hablo de 4 variables que infieren en una resistencia. Hablo de la longitud, hablo de la sección, de la resistencia, de la temperatura y del tipo de material o la característica. La longitud quiere decir que es directamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que cuanto tenga mayor longitud, voy a tener mayor resistencia. Respecto a la sección, imagínense un caño. Yo abro el caño, el agua va a escurrir más rápidamente, o sea, más fácilmente. Quiere decir que es inversamente proporcional a la resistencia. La temperatura, básicamente, es a medida que tenga mayor temperatura, voy a tener mayor resistencia, o sea, es directamente proporcional. Y con respecto al material, hay un concepto, una definición que también vamos a ver más adelante, que es la conductancia. Y de la expresión matemática del cálculo de una resistencia de un componente, esa conductancia no aparece, aparece la resistencia o la resistividad del material. Por lo tanto, la resistividad del material se define como la inversa de la conductancia. La conductancia se mide en Siemens, ¿está claro? Por lo tanto, quiere decir que la conductancia es un material, es la facilidad con que se transmite la corriente en un material. Cuando mayor valor de conductancia tengo, o sea, mayor microsiemens tengo, mayor facilidad tengo en la circulación de corriente. O sea, mayor conductor es el material. Y les doy un ejemplo claro. Un caudalímetro electromagnético imperiosamente necesita medir el líquido conductor y como mínimo necesita 5 microsiemens del material que va a medir, por ejemplo, el agua, que tiene 80 más o menos, necesita imperiosamente ser un material conductor para que el tipo pueda medir. Es el único impedimento que tiene un caudalímetro electromagnético para poder medir caudal. Por lo tanto, vemos el cobre tiene mayor conductancia que el aluminio, pero cuando va a la resistividad es la inversa de la conductancia. Ojo con ese tema, ¿no? Por lo tanto, se va a hacer chiquito ese valor. Y fíjense dónde está en la ecuación matemática. Está en el numerador. Por lo tanto, en un cobre va a ser más chiquito, en el aluminio va a ser uno más grande. Fíjense la longitud que deseamos hoy, que es directamente proporcional. Esa longitud, cuando mayor longitud tengo, va a aumentar la resistencia de ese componente. Y cuando el área sea más grande, como es inversamente proporcional, la resistencia va a ser más chiquita. O sea, el resumen, como les decía recién, con fórmulas, con gráfico y con pequeñas definiciones, nosotros vamos a poder definir el concepto que nos requieran. La resistencia tiene esa simbología que ustedes ven abajo y la unidad más común es el ohms o el kiloohms o el megaohms, que son múltiplos y submúltiplos. Acá vemos la resistencia que básicamente en el tipo de material, el cerámico, tiene con unas bandas una indicación del valor de la resistencia y de su tolerancia. Entonces, de izquierda a derecha vemos en diferentes colores. Las 3 primeras bandas me indican el valor de la resistencia. La cuarta me indica el factor multiplicador de ese valor escalar. Y la última, que siempre la más finita, mide la tolerancia. En el ejemplo que vemos acá, vemos que la primera es una roja, entonces el dígito primero es un 2, después la amarilla, el segundo dígito es un 4, la violeta, el tercer dígito es un 7, o sea, tenemos 247, y esto que es marrón, no es marrón, perdón, este valor es, este color es, sí, es marrón, a ver si lo tenemos acá, o amarillo o marrón, o sea, el marrón es por 10,
Es por 10. Quiere decir que tenemos 247 por 10 son 2.470 ohms. Y la banda que es marrón me dice que es más o menos 1% de tolerancia. Perdón porque me taré con el tema de los colores ahí, ¿no? Pero bueno, pensé que el último era el violeta, por eso me iba hasta acá abajo, pero esto es un color que en realidad no es marrón, perdón, es naranja, este color es naranja, no es que sea daltónico, pero digamos esto es color naranja, quiere decir que volvamos a hacer la cuenta de 247 por 1000 son 247.000. Y sí, la tolerancia sigue siendo del 1%, o sea, más o menos 1%. Eso es la especificación del valor de esa resistencia. Acá tenemos una de las leyes, han visto miles de dibujos de la ley de Ohms. Esto es bastante útil, podemos usar, hay muchas imágenes donde se simplifica los cálculos de las 3 variables eléctricas. Acá aparece la tercera, que es básicamente la potencia, pero básicamente ustedes miren, entramos en sentido de las agujas del reloj, vamos a movernos en el sentido de las agujas del reloj. Para calcular voltaje tienen estas 3 fórmulas, sería la resistencia por la corriente, la potencia dividido la corriente, la potencia se mide en watt, les adelanto, vamos a verlo en un ratito, el voltaje, la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Acá abajo vemos el cuadrante de cómo calcular la resistencia en base a la tensión y la corriente, en base a la tensión y la potencia, en base a la potencia y la corriente al cuadrado. Acá tengo la corriente, no voy a repetirle toda la fórmula, pero ustedes la tienen de exprofeso. Acá en el cuadrante inferior de la izquierda van a ver las fórmulas para calcular la corriente, y en el cuadrante superior izquierdo, cerrando el círculo, tenemos las expresiones matemáticas para calcular la potencia. O sea, es B cuadrado sobre R, sea la tensión al cuadrado sobre la resistencia por I al cuadrado. Esta es la fórmula, una de las más usadas, y esta es la más usada, tensión por corriente. Acá tenemos otro gráfico así didáctico, que es básicamente la ley de Watt, donde se involucran las 3 características, la tensión, la corriente, que hablábamos hoy. Yo me refería a esta ley, que decíamos que hablábamos de la tensión en volt y de la corriente en ampere. Y la tercera variable, que es una consecuencia, es la potencia. En circuito resistivo tenemos que la potencia es, fíjense que está redondeada, el valor de la incógnita, en este caso la potencia, en el segundo triángulo la corriente, en el tercero el voltaje. Por lo tanto, el voltaje, ¿cómo lo calculo? Bueno, el P la tengo en la parte superior y la tenemos en la parte inferior, es P sobre I, ¿no? Que es la fórmula que ven acá abajo. Acá tenemos un circuito en serie y un circuito en paralelo. Acá podemos ver que en este circuito de la izquierda, bueno, abajo sacamos la resistencia equivalente como la suma directa de los valores de la resistencia, y en el circuito en paralelo, la resistencia equivalente se calcula como 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. ¿Cuál es la característica principal? Que en el circuito en serie la corriente atraviesa todas las resistencias en el mismo valor, pero la tensión que genera en la fuente se divide en base a los valores de la resistencia. El diferencial de potencial en R1 es diferente al R2 y es diferente al R3, salvo que las resistencias sean iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el valor total de la fuente? Sumando la caída de estas 3 resistencias, o sea, la BR1 o la UR1 sería el diferencial de potencial que tengo en R1, el diferencial de potencial que tengo en R2 y el diferencial de potencial que tengo en R3, lo sumo y me tiene que dar igual que esta fuente, ¿está claro? Entonces, la corriente es la misma, si acá tengo 10 amperes, tengo 10 amperes acá y acá, sí o sí, sea diferente los valores de la resistencia o iguales, mientras que en paralelo, la fuente genera una circulación de corriente que cuando llega a este nodo, se empieza a dividir esa corriente total que genera la fuente en 3 valores de corriente. Una que va a circular por R1, otra que va a circular por R2 y otra que va a circular por R3. Quiere decir que la corriente total va a ser la suma de IR1 más IR2 más IR3. Pero la tensión o el diferencial de potencial de la fuente
va a ser para las tres resistencias la misma. Si yo acá tengo 24 volt, tengo 24 volt acá, 24 volt acá y 24 volt acá de este lado. ¿Está claro? Acá tengo un ejemplo práctico. Fíjense, tengo dos baterías iguales, siempre son iguales, conectadas en paralelo, donde entre los terminales finales de la unión siempre voy a tener 12 volt. ¿Está bien? Y 400 ampere hora. O sea, en la corriente de servicio, de trabajo, se duplica del valor de la batería. Como síntesis, ¿qué voy a tener en un motor? Menor velocidad, porque la velocidad tiene que ver con la tensión, es directamente proporcional, pero la corriente es directamente proporcional al momento torsor. Está claro, o sea, voy a tener mayor fuerza. Si yo conecto dos baterías en serie, la corriente va a ser la misma, la corriente de servicio van a ser 200 ampere hora, pero la tensión entre los terminales finales van a ser el doble. Por lo tanto, voy a tener mayor giro, pero menor fuerza. ¿Está claro? Si yo quisiera incrementar tanto el par torsor, o el momento torsor, o la fuerza, y el giro, que es la velocidad, hago una conexión mixta entre serie y paralelo. Entonces, entre las terminales finales, voy a tener el doble de la tensión y el doble de la corriente de servicio en ampere hora. Por lo tanto, como resultado, voy a generar mayor giro y mayor fuerza. El segundo componente más importante en un circuito y el que en la industria es el más, digamos, el más presente, es la inductancia. Y como dijimos recién, como una resistencia se opone al paso de la corriente, la inductancia se opone al cambio del flujo de corriente, al cambio del flujo de corriente. ¿Está claro? Y esto se ve en la industria como un alambre conductor, mayoritariamente como cobre, muy finito y aislado con un barniz, que en el caso de Siemens es un barniz con una denominación o con el nombre que se llama Durignit, así se denomina. La unidad común o base es el Henry o el Henrios y la más usada es milihenry, o sea, 1/1000 Henry. También está el micro Henry, que es menos usada y es 1/1.000.000 de Henrys. Hay dos tipos de inductores o de inductancias. Una que se llama fija, donde puede tener un núcleo de hierro o un núcleo de aire, pero ese núcleo permanece fijo. ¿Está bien? Es fijo el valor de esa inductancia. Mientras que hay inductancias variables en donde el núcleo básicamente se mueve dentro de ese alambre, básicamente que hablábamos recién, en el caso del electroimán. Es el caso más claro, digamos. La capacitancia es el tercer componente menos presente en la industria. Sí está el efecto de la capacitancia en un conductor cuando tenemos una longitud de un cable, lo que se llama el efecto parásito. La capacitancia o la reactancia capacitiva de un cable hace que básicamente haya una caída o una pérdida de tensión en una longitud de un cable muy importante o largo, estamos hablando de 70, 80 o 100 metros, ahí aparece lo que se llama efecto capacitivo de un cable. ¿Está claro? Entonces, ese efecto capacitivo, que yo después les voy a mostrar dónde está en una tabla de cables o de conductores, ese es el que hace básicamente generar una pérdida de caída de tensión en una longitud del cable. Y como le decía recién, como el inductor es un material que se opone al cambio del flujo de corriente, el capacitor o la capacitancia es un material que se opone al cambio del voltaje específicamente. Está formado por dos placas conductoras con un material en el medio aislante o dieléctrico que se lo conoce. Se representa, y el formato es la imagen que tienen a la derecha, y la unidad común es el faradio, y nosotros básicamente lo manejamos, básicamente todos metimos mano en un capacitor o la selección de un capacitor y vimos que la unidad más común es el microfaradio, y el picofaradio es menos usado, pero también visto en la industria. Acá vemos, les doy un ejemplo para que interpreten esto, porque yo, digamos, la puse para que se vean cómo se carga un capacitor. Acá tenemos un simple inversor, básicamente un contacto, una fuente. En este caso la fuente, fíjense que está abierta
el contacto está abierto, no carga el capacitor. Cuando esto se cierra o conmuta, fíjense la curva de carga, que sería la zona A, y cuando esto se vuelve a abrir, o sea, ¿qué hace? La fuente de la energía circula la corriente por el capacitor y va cargando el capacitor. Cuando el capacitor logra su carga máxima, yo tengo que abrir de una manera este sistema, este circuito, para que después en la zona B, que es la que tienen acá abajo, vean la curva de descarga de un capacitor. El ejemplo más práctico del capacitor es la del circuito intermedio de un variador de velocidad. El capacitor ahí cumple la función de entregar tensión constante en el mismo variador al motor eléctrico, porque lo que hace básicamente el variador es a la salida convertir la corriente alterna en una corriente alterna pero modulada, con una modulación de ancho de pulso, y esa modulación de ancho de pulso, que son rectángulos sucesivos que integrados generan una sinusoide, esos rectángulos el motor lo interpreta como un cortocircuito, porque es diferencial B sobre diferencial T, pero un diferencial B muy grande respecto a un diferencial T muy chiquitito. ¿Y esto qué le hace al motor? No lo hace cortocircuitar, sino lo hace calentar. Por eso, todos los motores, el bobinado, en la parte del bobinado, en vez de trabajar a 45, 50 grados en la condición de un arranque directo manejado por contactores, están manejando temperaturas entre 70 y 80 grados, ¿está claro? Por lo tanto, hace que la aislación del motor baje, por eso el tipo de aislación tiene que ser del tipo F, especial, no la B que estaban hasta la década del 2000, o hasta el inicio del 2000, perdón. Por lo tanto, el capacitor es un ejemplo práctico en la topología de un variador de velocidad. Principalmente lo que hace es cargarse de energía, o sea, de tensión, de diferencial de volt, de tensión, y ese es el encargado de entregarle al motor tensión continuamente. Por eso, muchas veces cuando el variador no reconoce al motor y le falta una fase a la entrada, el motor sigue trabajando. ¿Por qué? Porque 2 fases son suficientes para cargar esos capacitores y seguir entregando la energía al motor. Por supuesto, el motor va a trabajar exigido, porque la recuperación de esa tensión que va consumiendo el motor o el campo magnético del estator no es la misma que si estuviese alimentada con 3 fases. Y eso produce sobrecarga, ¿está claro? ¿Y cuánto puede tardar? Y capaz que tarda 10 minutos o 1 hora en saltar. Y si el bobinado del motor es bajo, se puede quemar, ¿está claro? Entonces, guarda con eso. Por eso yo digo siempre, lo vamos a ver el tema de variadores en el curso más adelante, mañana no, pero pasado sí, capaz que mañana entramos, le quiero decir, el variador tiene que reconocer sí o sí al motor, porque es la única manera que pueda detectar cualquier tipo de anomalía de funcionamiento del motor eléctrico. Si yo estoy en el campo, como me ha pasado mucho acá, en el campo significa un pozo que estoy a 30, 50 kilómetros, una base que ni siquiera está monitoreado, y lo tengo que dejar o dejar andando. Bueno, sí, lo tengo que dejar y lo voy a dejar, pero con la aclaración de que pueda pasar, de que una falta de fase, y me ha pasado, no muchas veces, pero 2 veces como mínimo, y lo quema. Y ni hablar si los datos introducidos, cuando ustedes entran al variador y configuran el motor y le meten los datos del motor, tiene que ser exactamente lo que tiene en la chapa del motor. ¿Está claro? Porque muchas veces me encuentro con motores viejos, de las cuales fueron rebobinados, cambió la característica y la chapa ya no representa ese motor. Entonces ya estamos realmente bastante lejos de la realidad, ¿no?